Así es, y preparamos el aplauso para recibir por primera vez aquí en Así Somos a la doctora Natalia Vargas Quesada. Ella es especialista en urología y sexología. Y doctora, le damos esta bienvenida a todos con un aplauso para que se sientan como lo que es este espacio, su casa. Muy amable, muchas gracias. A usted, doctora. Bueno, el tema de la próstata, me imagino usted hasta que peló los ojos. Ay, sí. Siempre está lleno de mitos, de tabúes, un montón de cosas. Pero lo cierto es que cuando nosotros traemos el tema aquí, a Así Somos, y agradecemos a Adri, nuestra productora, por coordinar todo para que hoy estuviera justo este tema, pensamos en que realmente logremos un cambio de mentalidad y de actitud en esos caballeros que todavía viven rodeados de mitos. Entonces esa vida a veces se acorta por no ir al médico. Comencemos explorando, doctora, la próstata, cuáles son las funciones principales que tiene. Ubiquémosla, incluso hagamos el dibujito visualmente para quienes nos escuchan, de dónde está ubicada y todos esos detalles, por favor. Claro, pues en la consulta es mucho más fácil porque ahí uno tiene el modelo anatómico para mostrarle a cada caballero y bueno, a muchas de sus parejas que también están muy interesadas en conocer a dónde es que está ubicada la próstata. Básicamente la próstata es un órgano donde, digamos, el caño de la orina o la uretra lo atraviesa. Entonces ese es el problema. El problema es que parte de la uretra digamos, atraviesa la próstata y conforme el hombre va avanzando en la edad, la próstata, parte de envejecer, es que va a empezar a crecer. Entonces, ubiquémosla más o menos. Viene la vejiga, que es donde se almacena la orina, y posteriormente viene la próstata, y posteriormente continúa la uretra, ¿verdad? Hacia, digamos, la salida, digamos, ya del pene y demás para vaciar la vejiga. Pero entonces, ese embudo, que se hace un embudo en ese crecimiento prostático, hace que empiecen esos síntomas, Nati, que son el tener un chorro débil, el que se levantan más de 2 veces por la noche a orinar, el que es un paciente que me dice ya, doctora, el dolor, el chorro es intermitente, no es constante, además tienen que hacer algún tipo de esfuerzo, o muchas veces me dicen, yo llego, vacío la vejiga y al momentito siento que tengo que volver a ir, es decir, una sensación de que no logran vaciar por completo la vejiga. Doctora, y cuando hablamos del examen de la próstata, se prenden todas las alarmas, ¿verdad? Y muchas veces por temas sociales, los caballeros se pierden la oportunidad de chequearse y, como decía Nati, pues eso es en detrimento de su salud. ¿Por qué hay tanto alrededor del examen de la próstata? Bueno, creo que una de las cosas es por la sociedad machista que tenemos, ¿verdad? Creo que parte del choteo que hay mucho es, al final le va a terminar gustando y demás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que hay que ir quitando eso y lo veo en mi consulta porque cada vez hombres más jóvenes se están acercando a la consulta y están quitando este tipo de estereotipos. Creo que el adulto mayor es el que todavía tiene este tipo de pensamientos, sin embargo, todo creo que es alrededor del tacto rectal. Uh-huh. Eso es lo que los pone terribles. De una vez cuando yo lo dejo de último, muy sinceramente, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces piensan que vienen a la consulta solo al tacto rectal, pero también uno revisa testículos, también uno hace el ultrasonido para ver los riñones, para ver la vejiga. Y yo al puro final es que ya le digo, bueno, póngase de ladito para hacer el tacto rectal. Hasta tienen dudas de qué posición ponerse, porque había urólogos pues ya muy viejos que lo colocaban como en 4 puntos. Uh-huh. Otros de pie, otros de medio lado. Entonces es un tema que tal vez no se habla, digamos, en el populi, ahí con los amigos, pero hasta en el tema de qué posición me va a poner el urólogo, pasan en un puro temblor. Yo trato como de explicarles otras cosas y dejarlo al final porque ahí van bajando un poco el nerviosismo, pero desde que ellos se sientan, uh-huh, ellos van con cara de terror. Aquí me van, ¿verdad? Me van uh-huh a matar. Entonces, cuando ya al final uno hace toda la revisión de todo el resto del aparato urinario, al final el tacto rectal es una introducción del dedo índice del médico que dura segundos y más que todo es para ver si hay algún nódulo o alguna masa. Entonces, después de tanta revisión me dicen, ¿era solo eso? Hasta la misma esposa me dice, ay doctora, ¿cómo? ¿Solo es eso? Uh-huh. O sea, creo que tienen la idea de que uno se va a quedar ahí con el dedo horas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al final siempre es, ¿cómo? Que solo era eso. Uh-huh. Pensábamos que como la gente habla tanto, era muchísimo más. Doctora,
ya que usted toca el tema de forma tan descriptiva, que eso me encanta y creo que es un buen ejercicio, no podemos asegurar que quienes nos escuchan se han hecho ya el examen de la próstata. Incluso les invitamos a que nos cuenten al 57000915, como ya lo están haciendo algunos amigos y ya lo comentaremos todos, que nos cuenten cuál ha sido su experiencia y cuáles son sus dudas, hasta las que parezcan más básicas o más tontas, como decimos. No hay duda tonta, ¿verdad? Lo tonto es quedarse con la duda, le decían a uno en la escuela. Usted describe cambios en las posiciones, pero entonces, hoy día, si un caballero saca cita para el examen de la próstata, ¿qué es lo que vive? Descríbanos desde que llega, el tipo de preguntas esperables, lo del ultrasonido. Entonces, bueno, si están acostados en una camilla, todo ese tipo de detalles para que quienes no han ido vayan imaginándolo y digan, ay, no está tan mal, ¿verdad? Claro, bueno, siempre viene la parte de la entrevista y sí, Nati, las preguntas que se realizan es con respecto a cómo orina ese paciente. Como te dije, cuántas veces se levanta por la noche, cómo es la calidad del chorro, si es un chorro fuerte, si es un chorro débil, digamos, si él siente que logra vaciar todo por completo. Y otro temazo es la calidad de la erección. Eso es otro tema que ve el urólogo, ¿verdad? Entonces, cómo son las erecciones, si tiene erecciones en la mañana, cuando se levanta, que es lo normal, ¿verdad? Entonces, se aborda no solamente la parte, digamos, prostática de la calidad de cómo orina el paciente, sino que también se realizan preguntas con respecto a la calidad de la erección. Digamos que esto que estamos haciendo es una consulta virtual con la doctora, ¿verdad? Tal cual. Voy a ponerle pausa al video, si lo podemos graficar de esta manera, para preguntarle, doctora, ¿qué es una buena calidad de orina? Y luego, ¿qué es una buena calidad de erección? Por favor. Ok, una buena calidad de orina es aquel paciente que tiene el buen hábito de ir a orinar cada 2 a 3 horas, que tiene el buen hábito de vaciar la vejiga por completo, cosa que no solamente le pasa a los hombres, también a las mujeres, que vamos a la carrera y como nos han enseñado que no nos podemos ni sentar ni demás, tensamos todo, casi que hacemos piruetas en el baño público y no terminamos de vaciar y dejamos mucho residuo. Entonces sería un paciente que vaya cada 2 a 3 horas, que logre vaciar por completo la vejiga y que consuma alrededor de 2 litros a 2.5 litros diarios de agua, no de café, no de Coca-Cola, no de cerveza, sino de agua. Entonces, eso sería un buen hábito. Y otra cosa súper importante, que no, digamos, causen, me empujen o causen, digamos, presión a la hora de orinar, porque muchas mujeres y hombres me dicen, doctora, para hacerlo más rápido yo pujo, yo presiono. La idea es que cuando uno va a orinar se relajen los músculos del piso pélvico. Entonces, el mensaje que está mandando el cerebro al músculo detrusor de la vejiga es relajación. Ok. Pero hay muchas personas que empiezan a contraer y evidentemente pues no es lo adecuado. Entonces eso sería un buen hábito, el ir cada 2 a 3 horas, el buen consumo de líquido y evidentemente el estar seguro de que vas a poder vaciar en su totalidad esa vejiga. Y la buena calidad de erección, para no dejarlo ahí como en el aire. Y la buena calidad de erección sería en su defecto aquel paciente que yo le digo de 7 días de la semana, cada cuánto vos te levantas con una erección, o a la hora, digamos, en la noche, si se levantan a orinar, que ven una erección. Por lo menos uno dice que tengan de 5 a 4 erecciones por semana a la hora de levantarse. Eso habla que hay buenos niveles de testosterona. Por eso hablan del mañanero, porque justamente la erección de la mañana se da porque ahí es el pico más alto de testosterona. Entonces, la erección es evidente en la mañana y eso habla de que estamos hablando de un hombre que es saludable. Ok, perfecto. Nos están ingresando ya consultas, doctora. Por acá dice, buenos días, tengo 58 años y solo he tenido 2 exámenes de la próstata en contacto. Dice, siempre salgo bien en los exámenes de sangre. Los médicos siempre me dicen que está bien, pero ¿qué me recomienda la doctora? Dice que es de San Ramón, nuestro amigo. Claro, eso es una de las preguntas más frecuentes y es más que todo porque la gente se queda solo con el examen de sangre. Y desgraciadamente el antígeno prostático es un examen que tiene que interpretar el médico urólogo, porque el antígeno se puede ver afectado hasta por una relación sexual, hasta por haber hecho ejercicio. Por eso a la hora que el laboratorio le pide que se haga el examen, 48 horas de abstinencia. Y eso es abstinencia no solo sexual, sino cualquier ejercicio que golpetee los genitales, bicicleta, moto, cabalgata, spinning, todo ese golpeteo a nivel del periné o a nivel de los genitales puede causar en su defecto una alteración en el resultado.
Además de eso, los médicos generales, pues sí, algunos se capacitan para saber cuáles son las actualizaciones en cuanto a los valores del antígeno, pero los urólogos vamos anualmente a las guías europeas y americanas, y el límite del antígeno hasta hace varios años ha sido 3. Sin embargo, muchos laboratorios lo siguen colocando como 4 y muchos médicos generales lo siguen hablando como 4. Entonces, ya un antígeno que sea más de 3 es sospechoso. ¿Ok? Y otra cosa que me encanta siempre recalcar es que desgraciadamente se tiene que acompañar del tacto rectal. No es suficiente con el examen de laboratorio, porque así como les acabo de contar, que es un examen que puede variar por muchas cosas, desde el ejercicio hasta las relaciones, también puede haber alteraciones pueden haber exámenes normales, que en un 20% yo le hago un tacto rectal y un 20% tienen ya un nódulo o una masa sospechosa. Entonces, un 20% es un porcentaje muy alto. Entonces, si a usted tiene un examen normal, puede que usted esté en ese 20% que tiene exámenes normales, pero a la hora del tacto rectal puede que encontremos alguna masa sospechosa. Y algo importante, nuestro oyente por ahí pone la edad. ¿A partir de qué edad es recomendable ya realizarse estos exámenes? Ok, si hay antecedentes familiares, ¿verdad? Que aquí ya en Costa Rica, como somos tan chiquititos, ya tenemos identificadas ciertas zonas donde hay familias que dicen, bueno, doctora, mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, ¿verdad? Entonces son varias generaciones que han tenido cáncer de próstata. En ese tipo de familias que ya hay el antecedente en varias generaciones, tienen que empezar a partir de los 40. Okay. Si no hay antecedentes familiares, según lo que dicen las guías europeas, a partir de los 45 años. Ok, excelente. Doctora, seguimos con el tour virtual, pero tenemos que hacer una pausa. Entonces, antes de irnos a la pausa y seguir atendiendo estas consultas tan lindas que nos están brindando, una vez que hizo usted este tipo de preguntas básicas de la calidad de la orina y calidad de la erección, ¿qué sigue en esa consulta? En esa consulta el paciente de previo tiene que haber venido con la vejiguita llena. Entonces seguiría la parte en la cual vamos a la exploración, lo acostamos y viene la parte del ultrasonido de las vías urinarias. Siempre con vejiga llena, entonces. Siempre con vejiga llena. Ok, este es el ultrasonido como el que le hacen a la mujer cuando está embarazada, o como cualquiera otra. Solo que en vez de ver un chiquito, vemos el chiquito que es la próstata, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy bien, para que se lo vayan imaginando, caballeros. Es un paseo, eso es una relajación. Usted pasa acelerado trabajando, ahí se acuesta tranquilo, nada más siente el frito del gel seguramente. Así es. Y nada más. ¿Qué sigue después, doctora? Bueno, es muy importante pues ahí valorar la capacidad de esa vejiga, ver de una vez la próstata, porque siempre le digo a los pacientes, necesito que mínimo vengan con la mitad de la capacidad de la vejiga. Un adulto promedio tiene una capacidad de 500, entonces un ultrasonido que sea bastante válido o bastante real es como unos 250 mililitros de orina. Entonces así vamos a lograr ver, porque la orina en la vejiga me va a ser un espejo para poder ver la próstata. Entonces ahí voy a ver la próstata y ahí voy a darme cuenta del tamaño de la próstata. Posteriormente es importante pues evidentemente vaciar la vejiga, entonces tengo que decirle al paciente que vaya a orinar, que se tome su tiempo para orinar, porque también andan tan nerviosos que orinan a la carrera. Yo tómese su tiempo para orinar, porque lo que necesito es que me la vacíe en su totalidad para ver si queda algún tipo de residuo. Ah, ok, retoma el ultrasonido y ya luego seguiría el tacto. No, ya sería verle los riñoncitos, ¿verdad? Que verle cada riñón, a ver si hay quistes, a ver si hay piedras, a ver si está dilatado un riñoncito, si está más grande uno que el otro. Y posteriormente pues vamos ya a la parte genital, ya pasamos la parte del ultrasonido. Ah, ok, que ahí ya van los testículos que usted decía. El pene, bajamos la piel del pene, valoramos el glande, que es la cabecita del pene, vemos si tiene mucho prepucio, mucha piel que lo recubre, o vemos a veces ciertos hombres que no le baja bien la piel del pene. A veces pasan los niños pequeñitos, pero conforme van haciéndose adultos debería poderse retraer la piel en su totalidad. Hay hombres que llegan a adulta y no logran, especialmente a veces los diabéticos tienen tanta inflamación de esa zona que es muy difícil retraer la piel del pene. Valoramos también lo que es el frenillo del pene, valoramos los testículos, si hay alguna masa en los testículos, y ya después de eso tocaría el famosísimo tacto rectal. Okay. Qué interesante esta dinámica que propuso Nati, porque definitivamente hay demasiados mitos, y vean todo lo que se evalúa y todo lo que hemos hablado para llegar a solamente
lo que se habla en la sociedad, que es el Exacto. tacto rectal. Exacto, y entonces ya después en la posición lateral, como usted decía, se hace el tacto que dura segundos. Segundos es que no más de 15. No, hombre, menos. Menos, imagínese. Y como te digo, me han tratado de quitar el protagonismo, ¿verdad? El protagonismo siempre ha sido el tacto rectal, pero vean que tenemos un sinfín de cosas más, ¿verdad? Sí, y todas importantísimas. Todas Qué lindo, doctora. importantes. Doctora, acá tenemos 2 consultas que se relacionan justamente con el tema de la parte hereditaria. Dice, una pregunta para la doctora. Mi tío, papá y abuelo tuvieron cáncer de próstata. ¿A qué edad debería de ir a revisarme? Actualmente tengo 30 y todo bien. Y también dice por acá, yo tengo 49 años, ya he ido 3 veces para hacerme el examen, pero solo por sangre me lo hacen. Me dicen que sale bien, que no es necesario el rectal, esto por el Seguro Social. Preguntan si en la familia hay casos, pero yo tuve un papá ausente y no lo sé. Bueno, con el primer caso, sí es súper importante saber a qué edad fue que tuvieron cáncer de próstata esas familiares. Generalmente, entre más joven el familiar haya tenido el cáncer de próstata, es decir, yo he tenido pacientes que hasta han tenido a los 50, 40 años cáncer, lo más probable es que 10 años antes vaya a tenerlo. Entonces, como dicen las guías, lo ideal que a los 40 años vaya a que le hagan no solamente el examen de sangre, sino también el tacto rectal. Eso es súper importante porque ya vemos que me estás diciendo que son 3 generaciones que han tenido cáncer de próstata. 3, sí. Entonces, cuando han sido 3 generaciones, la probabilidad es casi 10 veces más que la población normal de que tenga un cáncer de próstata. Es más, ya entrando un poquito más en la medicina del futuro, ya estamos midiendo ciertas mutaciones de ciertos genes que tienen ciertas familias, así como miden ciertas mutaciones como el BRCA en el cáncer de mama, que puede hacer que si usted sale positivo para ciertas mutaciones, de fijo hay alta probabilidad que desarrolle un cáncer de próstata. Entonces habría que valorar, porque este paciente que tiene toda esta familia, todas estas generaciones, sería un buen candidato a hacerse un estudio genético para ver si tiene el BRCA o algunos otros genes, digamos, que le predispongan. Con el otro caso, evidentemente al no tener esta información de nuestros antecedentes familiares, lo mejor es que no se quede con lo de la caja solamente, sino que busque algún urólogo a nivel, digamos, privado, que lo pueda valorar y le pueda ver el antígeno y hacer el tacto rectal. Lo ideal es que lo inicie igual a los 45 años, 40 años, si no tiene el antecedente, porque en este caso no lo sabemos, y sí hay que seguirlo de aquí hasta los 75 años. Doctora, muy interesante esta consulta y comentario de un caballero. Dice que la primera vez que se hizo el examen de próstata sí le dolió, pero siente que el doctor que le hizo el examen quizás estaba más incómodo que él mismo como paciente. La segunda ocasión que fue a hacerse el examen fue una doctora y dice que ni lo sintió. Maravilloso. Pero el dato curioso, y ya es la parte de la consulta, él nos dice que tiene 55 años y que se ha hecho varios exámenes de sangre, tiene orina mucho, nos cuenta, y que tiene buenas erecciones y relaciones sexuales 3 veces por semana, pero que ahorita tiene más de un año de no hacerse el examen. Entonces, aunque hay muchos factores que podrían ser indicadores de que algo anda mal y están bien, al tener más de un año de no hacérselo, ¿cuál es la recomendación? Claro, el examen, digamos, o la valoración por el urólogo tiene que hacerse todos los años. Y una cosa muy importante, Nati, es que estamos hablando que la próstata tenemos 2 aristas, o el crecimiento prostático benigno que se da con la edad, pero el cáncer de próstata por otro lado. Entonces, acordémonos que el cáncer de próstata no da síntomas hasta que estamos en ya etapas muy avanzadas. Entonces, aunque él, digamos, vea que está con toda la pata, pura vida, sí es importante que vaya al urólogo, porque habría que valorar si hay algún indicio de algún cáncer, porque el cáncer de próstata no da síntomas tempranos. Ya cuando el paciente, digamos, le hacemos el diagnóstico es porque tuvo alguna fractura, que no se queda extrañado de cómo se cayó y se fracturó la cadera, y tal vez ya es un cáncer que ya ha hecho raíces a hueso, etcétera. Entonces, sí recordemos que aunque nos sintamos bien, la valoración es anual con el urólogo, porque el cáncer de próstata no da síntomas en etapas tempranas. Muy bien. Acá tenemos otra consulta, doctora. Dice, gran programa, tengo 62 años y en los últimos días cuando me levanto me cuesta orinar. ¿A qué se puede deber? Claro, pues cada paciente hay que individualizarlo, ¿verdad? Pero ya con esa edad que vos me decís,
es muy probable que la próstata esté crecida. Hay que ver también los antecedentes de ese paciente quirúrgico, si ha tenido alguna cirugía, en algún momento que le hayan puesto alguna sonda por el pene, porque aparte del crecimiento prostático, también pueden haber estrecheces en el caño de la orina, ¿verdad? La uretra masculina, como los órganos genitales masculinos están externos, o sea, hacia afuera, la uretra masculina es mucho más larga. Entonces, si hay en algún momento alguna colocación de sonda mal puesta o algún trauma, digamos, pasa mucho el accidente en moto, que han tenido una fractura de cadera y sí pueden desarrollar estrecheces en el caño de la orina. Entonces es súper importante que valoren eso, no solamente del crecimiento de la próstata, sino también valorar si en el cañito de la orina hay alguna cicatriz o alguna estrechez. Doctora, ahora que usted dice ese tema de los accidentes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, obviamente son como circunstancias diferentes, pero nos mandan a preguntar, ¿qué pasa cuando hay algún golpe o algún trauma fuerte y las personas lo dejan pasar? ¿Cuál debería de ser esa alarma? Claro, bueno, depende en su efecto, porque el sistema urinario viene desde los riñones. Entonces, obviamente, algún trauma a nivel del riñón o a nivel del caño de la orina, lo primero que vas a ver es sangre por la orina. Entonces, eso es evidente. Digamos, si hay alguien que ve sangre en la orina con sus ojitos, evidente, eso no es normal. Es más, se habla que en un 20% puede estar asociado a algo maligno, los sangrados por la orina, que nosotros le decimos hematuria macroscópica. Entonces, en ese caso, uno de los síntomas principales sería sangrado por la orina. Entonces, si hay alguien que ve sangrado por la orina y también a eso le agregamos un paciente tabaquista, el tabaquismo está asociado al cáncer de vejiga. Entonces, un paciente de esos señores que yo tengo que fuman desde hace más de 30, 40 años y además asocian sangrado por la orina, alarma se tiene que activar de que puede que tenga un cáncer en la vejiga. Okay. Y esto sí es encender alarmas fuertemente. Bueno, en el minutito que nos queda, hola, quisiera saber si a los 37 años, sano, puedo realizarme el examen completo. Qué lindo, un hombre bien precavido. Claro que sí, porque digamos, hoy que estamos hablando pues meramente de la próstata, pero evidentemente, como ustedes han visto últimamente, están muy en auge las enfermedades de transmisión sexual. Entonces sí, claro que esos pacientes que sean, digamos, menores a 40 años, pero son sexualmente activos, es fundamental que vengan a la consulta para darles una recomendación en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, papiloma, la vacuna del papiloma, etcétera. Entonces, sí, felicito a ese caballero menor a 40 años que esté anuente a venir a la consulta, porque no solamente es ubicarnos en la próstata, como ya vimos que esa es la cereza del pastel, pero sí hay unas recomendaciones en cuanto a cómo llevar una vida sexual saludable. Eso es muy bueno, doctora, porque hace algunos días hablamos del virus del papiloma humano y el tema masculino se tocó. En esta prueba o en esta consulta, ¿se puede incluir ese diagnóstico entonces, si fuera necesario? Bueno, vamos a ver, en el caso del hombre, si hay algo que uno meramente puede ver, que son las verrugas genitales, pues podemos proceder a quitarlas, ¿verdad? Ya sea con algún tipo de medicamento o si son muchas, digamos, cauterizarlas y dar todas las recomendaciones del caso para, digamos, que no se vuelvan a dar recidivas de las verrugas genitales. Porque a diferencia de la mujer, en el hombre el virus del papiloma no se asocia, digamos, en un porcentaje tan alto al cáncer. Sin embargo, pues lo andan por ahí regando por todo lado. Entonces, sí, yo les digo, bueno, aunque yo les queme las verrugas genitales, aunque yo les dé el tratamiento para mejorar su sistema inmunológico y hasta puede ser que el mismo propio cuerpo de ellos lo logre eliminar a futuro, yo sí les recomiendo que se pongan la vacuna, más ahora que salió la Gardasil 9 y que cubre para 9 serotipos, tanto el hombre como la mujer, de que podamos cuidar no solamente uno mismo, digamos, en el caso de ellos, para que la aparición de las verrugas sea de manera más prolongada, sino también para cuidar a aquellas parejas femeninas a futuro. Excelente. Cerramos, ¿verdad? Nos vamos. Gracias, chicos, a todos los que nos enviaron sus consultas. Creo que han sido muy valiosas. Les recordamos que estuvo con nosotros la doctora Natalia Vargas. Ella es especialista en el área de urología y también en sexología. Así que gracias, doctora, por todo lo que nos ha comentado. Si la quieren contactar y agendar la cita, esos decididos de hoy. Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como doctora Natalia Vargas, Urocare, y el teléfono es el 7056-9077. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.